Hola, bienvenidos a Rolling Studios. Bien, hoy día aprenderemos a hacer editables los Kinetic Typography. Bien, me encontré haciendo un proyecto utilizando estos elementos visuales de textos, pero acá utilizando Premiere, pero me encontré con la sorpresa que en realidad no se pueden hacer más editable de lo que ya están configurados para Premiere. Entonces, como que es un poco limitado eh, este tipo de efectos para colocarlo a un trabajo. Pero sí se puede dar la solución respectiva. A ver, en primer lugar lo que tienen que hacer es insertar los Kinetic Typography acá a su Premiere. Pues en internet ustedes pueden encontrar un montón de ejemplos que están ahí colgados. Y vamos a lo siguiente, pues yo para eso ya tengo una carpeta de acá, por ejemplo, la carpeta imágenes, tengo acá una carpeta Kinetic Typography, hay varios ejemplos, ¿no? Y los cuales lo vamos a llevar a Premiere. Entonces para eso yo me voy acá a Premiere, voy a sacar este de acá, voy acá a gráficos, voy acá a gráficos esenciales y acá le voy a administrar carpetas adicionales. Vamos a agregar. Aquí en agregar voy acá a mis carpetas de imágenes, por acá lo agregado, selecciono Kinetic Typography, seleccionar carpeta, pues voy a agregar esto, a aceptar, ¿no? Entonces deberían aparecer por acá. Acá está Kinetic Typography y como pueden ver ya los tengo acá todos, ¿no? Entonces voy a seleccionar uno de estos, por ejemplo voy a seleccionar este que está acá, a ver cuál es este es el 12, ¿no? Voy a seleccionar y lo voy a arrastrar acá, voy a mantener los ajustes y ahí está, ¿no? Entonces como pueden ver ya está. Voy a escalar esto, que selecciono el clip, voy acá a escalar. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, más o menos por ahí para verlo. Entonces, acá en Premiere lo que hago es, por ejemplo, me voy acá. Si ustedes ven, ya está cuando ustedes lo seleccionan acá, ya aparece acá editar en el panel. Y pueden cambiar, pues, los textos, ¿no? Pueden cambiarlos acá, por ejemplo, lo puedo poner buscando, por ejemplo, una solución, tipográfico, supongamos, ¿no? Lo quiero cambiar, ya está. Entonces, como pueden ver, ese texto sí funciona y pues, ¿no? Ya de repente quizás para algunos de repente esto es suficiente, pues perfecto, ¿no? Pero no solamente eso, puedes cambiar, por ejemplo, puedes quitar el fondo y ahí está, lo puedo quitar, ¿no? Se ve sin fondo. Puedes también cambiar, por ejemplo, el color, pues como acá está negro, entonces lo vamos a cambiar esto, por ejemplo, a un color, lo voy a poner de repente quizás un amarillo. Y ahí está, ahora sale en amarillo. Ya eso me parece que está bien, ¿no? Hasta ahí me parece que está bien. El verde, no me gusta el verde, pues puedo cambiar esto a otro color, por ejemplo, voy a poner un morado y me parece que está bien, ¿no? Entonces hasta ahí creo que va bien. Ahora, si está muy grande esto, pues tengo acá algunas opciones. Tengo la escala, que lo puedo hacer un poco más pequeño, ¿no? Puedo hacer la posición, puedo cambiar la posición, puedo cambiar esto de acá también en X y en Y. Bueno, y la rotación también. Pero no puedo cambiar, por ejemplo, el texto, o sea, la tipografía no lo puedo cambiar por otra fuente. Entonces ahí un poquito que no podemos hacer más allá de lo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para eso hay que modificarlo, pero en After Effects, ¿no? Entonces acá eso es lo que se puede hacer en Premiere. Entonces para eso vamos a darle solución en After Effects. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a la carpeta. Recuerden dónde está esto. Me voy a la carpeta. Pueden seleccionar cualquiera, pueden empezar por uno o lo que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar el número 12 porque es el que estoy trabajando. Voy a seleccionar este número 12. Pues lo voy a copiar. A ver, lo voy a copiar. Y porque lo voy a modificar a este. Voy a modificarlo. Ya lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá afuera. Y le vamos a poner acá. Entonces acá a ese archivo, pues yo le voy a cambiar la extensión. Vamos a colocarle, en lugar que dice MOGRT, Mochography, lo vamos a poner por zip, un archivo RAR, ¿no? Entonces, a la hora que le vamos a dar esta extensión, ¿no? Entonces aparece así, ¿no ven? Como que está comprimido el archivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, una vez que está ahí, yo le voy a dar doble clic y ahí están los archivos que contiene este RAR. Voy a sacar este archivo After Effects, que es un contenedor, lo voy a sacar afuera, aquí.
Ahí está. Entonces, como pueden darse cuenta, ya está acá. Ahora, este de acá es el que me va a abrir el archivo Kinetic Typography. Entonces vamos a hacer doble clic. Lo vamos a abrir con After Effects. Ya tengo After Effects. Me está cargando After Effects ahorita. Ya, vamos a extraerlo. ¿Ya? Lo vamos a extraer nuevamente en la carpeta. Vamos a extraer en la carpeta. Porque recuerde que es un contenedor. Lo vamos a ver en la carpeta de mis imágenes. Le damos a extraer. Le damos a aceptar. Y aceptar otra vez. No encuentra la fuente. La vamos a estar. Y voy a cerrar esto, ¿ya? Voy a cerrar este archivo para empezar de nuevo. Lo voy a cerrar. Le doy no guardar. ¿Ya? Cierro la After Effects. Y a la hora que me voy a la carpeta de mis imágenes donde les he comprimido, acá está, ¿no? Proyecto, ¿ven? Acá está. Recuerden que este es el Kinetic Docit, ¿ya? Entonces vamos a hacer clic derecho. Yo le voy a cambiar porque lo voy a poner con un proyecto. Y le voy a poner Kinetic 12. Ya, Kinetic, o sea, la carpeta le voy a poner Kinetic 12. Ya está. Voy a abrir la carpeta esta y voy a encontrar el proyecto After Effects. También a este le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Kinetic 12 para poder identificarlo, ¿no? Ahí está Kinetic 12. Muy bien. Ahora sí, lo voy a abrir. Ya lo voy a abrir como Kinetic 12. Ya está. Está abriendo. Y le damos a aceptar a esto. Ya está. Entonces, como pueden ver, ya lo tengo aquí el archivo. ¿Lo ven? Ya está nuevamente el archivo, pero ahora sí está totalmente abierto. Miren, ahora acá me aparece ya el Excelsior Graphics abierto. Si esto no aparece en su máquina, pues esto está acá. Vayan a ventana y acá en ventana, de repente quizás en el caso de ustedes, de su máquina les aparece así. No aparecen las características, ¿no? Entonces vayan a ventana y vayan a marcar Excelsior Graphics. Entonces ahí va a aparecer las propiedades de este Kinetic Typography, ¿no? Y aquí, ¿qué voy a hacer? Acá ustedes pueden cambiar, puedes editar acá el texto, ¿no? Directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar esto un poquito más acá para que ustedes se den cuenta lo que puede pasar acá. Entonces, aquí están todos los textos que se pueden modificar, ¿ya? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Lo que estaba en Premiere. Si se dan cuenta, esto también estaba acá, ¿no? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Pero acá también After Effects. Pero aquí puedo hacer lo siguiente. Voy acá donde dice editar propiedades y voy a activar esto, ¿no? Voy a activar esto y le doy a aceptar. Entonces, ahí que me va a permitir, cambiar. Voy a cambiar acá, le voy a poner buscando, ¿no? Entonces acá buscando, directamente buscando. Y acá le vamos a cambiar el tipo de fuente. Miren, acá sí me permite cambiar el tipo de fuente. Voy a poner acá Bebas. Acá está. De esta manera en mi máquina está así. Y bueno, también el tamaño y etcétera. Entonces acá vamos a presionar la tecla Tab para activar. Y ahí está, como pueden ver. Ahí está. Pueden ver que se activa. Entonces yo puedo cambiar eso de ahí, ¿no? Yo puedo cambiar. Entonces acá lo que sí podría configurar también quizás para los otros también, ¿no? Puedo cambiar, por ejemplo, vamos a ver aquí, dice editando, buscando. Y puede ser el for, ¿no? Ahí entra el for. Miren, el for está con ese tipo de letra. Entonces vamos a editar propiedades otra vez. Activamos estos tres. Le damos a aceptar. Y acá también le cambiamos por Bebas. La fuente que me pide es esta. Yo lo tengo de esta manera. Ahí está for. Vamos por el otro. Absoluta. No, acá le vamos buscando. Elegimos una solución. Puedo cambiar el texto. Ponemos acá una solución. Acá vamos al otro texto. Igual puedo cambiar esto. Marco, aceptar. Acá también puedo seleccionar el tipo que ustedes quieran. Puedo poner impact. Acá está impact. Pueden ponerle impact. Activamos el tab para que se vea. Y acá una solución. Lo cambiamos, ¿no? Ahí está. Entonces vamos acá para que se vea. Ahí está, ¿no? Una solución. Y vamos a ponerle mayúscula a esta cosa para que se vea mejor. Solución. Tab nuevamente. Ahora sí, como pueden ver, ya aparece eso en mayúscula. Y puedo cambiar eso, ¿no? Y por último vamos a hacer el último texto. Y le vamos a poner acá también marcar esto. Aceptar. Y acá le vamos a colocar tipográfica. Ya está.
mayúscula otra vez de nuevo, por favor. Tipográfica. Listo. Entonces, como pueden ver, ahora acá sí ya los tengo. Tab para que se vea. Pero vamos a cambiar la fuente otra vez. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, a ver, Pacífico. Por acá tengo la letra Pacífico. Ya está, supongamos, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, creo que está muy exagerada esa letra. Ya, supongamos porquis. Ya está, listo. Entonces, como pueden ver, puedo cambiar los tipos. Puedo acá, de repente también, quizás si no me gusta cómo queda, puedo seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar esto, puedo moverlo, ¿no? Se puede mover cada palabra, ya que no sé, y acá como que es un poco más complicado en Premiere, ¿no? Y en After Effects es un poquito más cómodo trabajar esto. Por otro lado, también puedo agregar, por ejemplo, ahora vamos a ver a estas propiedades, puedo agregar otras propiedades, ¿no? Supongamos, vamos a la primera, acá en buscando. Entonces acá en buscando yo puedo ir acá, vamos a la capa, nos vamos acá donde dice efectos, acá está relleno, puedo seleccionar color y lo arrastro, por ejemplo, acá buscando, lo arrastro y le coloco acá. Pues me dice esta propiedad está controlada por una expresión, pues le doy a aceptar de todas maneras y acá yo voy a cambiar un color, por ejemplo, quiero que sea un color azul, vamos a darle a aceptar. Como no cambia, pues me voy acá a este enlace del espiral para que se active esa conexión. Entonces acá ya puedo cambiar los colores que yo necesito, ¿no? Entonces quizás acepte y ahí está, ¿no? Puedo, o acá también lo puedo cambiar para que vayan cambiando. Entonces tendría esa opción, ¿no? Lo que no puedo hacer en Premiere. Entonces una vez que tengo esto, ya tengo esto, ¿no? Puedo quitar el fondo. ¿Dónde está el fondo? El fondo debe estar un poquito más acá. Vamos a ver, el fondo por aquí está, acá está el fondo. Puedo desactivar el fondo, ¿no? Aquí, a ver, no está como transparencia el fondo. A ver, entonces puedo hacer esto. Vamos a ver si lo podemos quitar el fondo. El fondo debe estar por acá. Aquí está. A ver. Puedo de repente eliminar el fondo. Podría ser. Y agregar. A ver, este puede contiene error. Ya, está expresado con. En este caso, por ejemplo, está con código. Entonces lo dejamos así, ¿no? Entonces, miren, esas cositas ya se pueden ir solucionando, ¿no? De repente quizás vamos a agregar quitar desactivar este fondo desactivado para que no se vea el fondo. Entonces ahí podemos agregar ahí. Podemos también cambiar la rotación, podemos cambiar la escala del proyecto, ¿no? Como pueden ver ahí. Ahí está. Y tendríamos eso, ¿no? Tendríamos de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que hago? Después de esto voy a guardarlo simplemente como un After Effects. Voy a nuevamente a seleccionar el nombre que le he dado Kinect Dosset y le doy guardar. Lo reemplazo. Listo. Ahora sí, una vez que tengo eso, pues me voy a mi Premiere. Pues ya no lo necesito. Simplemente agrego el After Effects. Vamos a agregar el After Effects. Importamos. Me voy a mi carpeta Kinect. Voy a Kinect Dosset. Jalo mi After Effects. Selecciono la composición, porque ahora es una composición. Y lo llevo acá, ¿no? Y lo llevo acá. Le damos mantener los ajustes. Y acá está. ¿Ven? Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya sale con fondo. Vamos a escalar esto un poquito. Vamos a escalar esto un poquito. Y están buscando la solución, ¿no? Por ejemplo, ya si quiero nuevamente, simplemente hago clic derecho, editar original. Hay cosas que de repente, por este color negro no me gusta, ¿no? Porque está de esta manera, pues acá lo cambio. Puedo cambiarlo por un rojo. Ya está. Guardo simplemente, guardamos otra vez, me voy acá otra vez y aparece automáticamente una solución tipográfica. ¿Lo ven? Entonces, para mi parecer, me es más cómodo de repente estos archivos plantillas de Motion Graphic, los Kinect Typography, trabajarlo en After Effects, ¿no? Porque son mucho más editables que trabajarlos, colocarlos acá como gráficos esenciales acá en Premiere, ¿no? Porque acá es
acá está limitado las opciones de edición. Pero de repente quizá para el proyecto que ustedes van a utilizar es suficiente esto, pues bien, pueden trabajarlo, ¿no? Pero si quieren una edición un poquito más profunda, de repente con otros parámetros, pues pueden hacer los pasos que les acabo de explicar en After Effects, ¿no? Por el momento les voy a dejar esos Kinetic Profit para que ustedes lo puedan obtener. Por el momento lo dejamos ahí. No olviden suscribirse, darle al video y muchas gracias. Hasta la próxima.